Muchísimas gracias a todos los que tomaron en cuenta la invitación, todos los que decidieron apartar este espacio para poder conocer un poco acerca de precio de transferencia. La intención de esta sesión y las que se vienen a lo largo del año es básicamente crear una cultura de precios de transferencia en cada uno de las personas que están a cargo de la parte financiera, de la parte, veamos así, de la toma de decisiones sobre las políticas financieras y fiscales. Porque muchas veces se nos habla acerca de precio de transferencia, pero muchas veces es de qué me están hablando, qué es lo que me quieren dar a entender, para qué me sirve precio de transferencia, por qué la administración tributaria determinó que habría que considerarse este cumplimiento tributario que enmarca dos tipos de obligaciones, que son básicamente las obligaciones formales y las obligaciones sustantivas. eh, es importante conocer el por qué, porque muchas veces se cree que, bueno, es un cumplimiento en el cual yo presento una declaración si es que logro llegar a un umbral, que ya vamos a hablar acerca de eso, y con eso basta. Y uno podría decir, bueno, yo ya presenté mi declaración informativa y al presentar mi declaración informativa cumplí. Ahora, la gran pregunta es, aun y cuando pareciera ser o pudiera determinarse que el precio parece correcto, y entendamos por precio no únicamente el determinar un importe, decir 10, 15 mil dólares, 10 mil dólares, 20 mil dólares, no se trata específicamente del precio como tal o la unidad monetaria como tal. Porque muchas veces, y en materia de precio de transferencia, podemos determinar tanto lo que son precios como márgenes para poder determinar si estamos en base a un precio de mercado. Pero en esta sesión no vamos a hablar acerca de metodología, no vamos a hablar acerca de criterios de comparabilidad, no vamos a hablar de criterios técnicos que seguramente a lo largo de este año, pues ustedes van a estar teniendo esas sesiones en donde van a conocer un poco más respecto a precio de transferencia. ¿Qué me interesa precisamente en esta sesión? Pues básicamente, aun y cuando pareciera que el precio ha sido determinado de manera correcta, aun y cuando pudiera estar dentro de un rango intercuartil, aun y cuando pudiera estar a una tasa de mercado, pues bueno, ¿pudiera existir aún así algún riesgo fiscal? Y la respuesta es sí. No solamente vamos a determinar por el precio o por la transacción, si bien es cierto, es lo que más pudiera impactar, en este caso, los contribuyentes, porque aparentemente al estar fuera de un rango intercuartil, pues yo tendría que tener un ajuste en materia de precio de transferencia, el cual pues va a afectar la base imponible y evidentemente va a conllevar al pago de un impuesto complementario. Pero lejos de esa situación, aún así pueden existir algunos riesgos fiscales que las administraciones tributarias, y en El Salvador no es la excepción, han identificado específicamente en la presentación de las declaraciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta sesión? Pues bueno, identificar y controlar el riesgo fiscal invisible del F982. Porque pareciera ser que, bueno, logré cumplir, entregué mi declaración, así como lo requiere el artículo 124A del Código Tributario, en donde yo ya estoy, veamos así, en el plazo legal y entrego mi declaración. Y podría decir, lo logré, entregamos, todo bien, todo en paz. Pero pudieran existir algunos riesgos si es que no identificamos en tiempo la información que nosotros estamos colocando dentro del informe de operaciones con sujetos relacionados F982. ¿Qué es lo que vamos a hacer durante esta sesión? Pues bueno, vamos a detectar todas aquellas banderas rojas en las cuales nosotros podemos decir, aquí hay una situación que hay que tomar en cuenta y que hay que considerar. Vamos a ver cuáles son los requerimientos conforme al artículo 124A y la sanción del 244 en el literal L. Porque si bien es cierto, nosotros podemos presentar el informe de operaciones con sujetos relacionados, pero bueno, estamos claros que es una declaración jurada. Estamos claros que básicamente le estoy diciendo a la administración tributaria, esta es la fotografía de lo que sucedió durante un periodo fiscal. Pensemos y consideremos como un periodo fiscal
lo que establece el artículo 13 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es decir, un ejercicio impositivo que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre. Todas las transacciones que yo pude haber en algún momento llevado a cabo con relacionadas durante este ejercicio. Pero no solamente vamos a hablar de partes relacionadas en base a una participación accionaria, dirección o control. Y nos vamos a dar cuenta, a la medida que vamos desarrollando esta charla, que muchas veces podemos obviar algunas situaciones para contemplar quién va a ser un sujeto relacionado. Y al dejar de lado algunas de estas situaciones en las cuales no consideramos a alguien como un sujeto relacionado, aun y cuando debería de ser considerado, bueno, en ese sentido pudiera tener yo un incumplimiento ante la administración tributaria. Es decir, allá hay unos supuestos en el 199C en donde se establece quiénes son consideradas partes relacionadas. Pero adicional, el 62A me incluye a otros entes que básicamente pudieran ser todos aquellos clientes o proveedores que yo pudiera tener que estén ubicados en un país considerado de baja o nula tributación. Y ustedes dirán, Daniel, ¿y cómo vamos a hacer para saber cuáles son esos países? Pues la administración tributaria todos los meses de septiembre emite la guía en donde se determina cuáles van a ser aquellos países, estados o territorios clasificados por la parte de la OCDE y del GAFI como países, estados o territorios con un régimen fiscal preferente, que podría ser de baja o de nula tributación. ¿Qué significa? Pues nula tributación, pues evidentemente no hay ningún tipo de tributación. Baja tributación, pues hay que considerar que pudiera ser un impuesto inferior al 80% de lo que se tendría que pagar dentro de la República del Salvador. Y recordemos que las tasas corporativas que nosotros tenemos son dos, básicamente la tasa del 25% y la tasa del 30%. 25% cuando dentro de mi entidad los ingresos son inferiores a 150,000 y arriba de 150,000, pues la tasa del 30%. Entonces, en ese sentido, tenemos dos tasas que tenemos que considerar y que tenemos que tomar en cuenta y determinar en base a estos estados o territorios si es que está por debajo de lo que requiere la administración tributaria. Sin hacer ningún cálculo, bastará con que vayamos y veamos y revisemos cuál es el listado. Ahora, tendríamos que verificar nosotros si las transacciones que se han realizado con alguno de nuestros clientes o proveedores, uno de estos se encuentra en algún territorio o una jurisdicción que sea un régimen fiscal preferente. Si es así, pues comentarles de que deben de presentarlo en su declaración informativa de precio de transferencia, en el informe de operaciones con sujetos relacionados F982. Ojo, empezamos a detectar algunas banderas, algunas situaciones que podríamos decir, bueno, yo creo que el año anterior tuve una transacción, pero no estoy seguro si es que fue con una entidad que está en un régimen fiscal preferente. Pues si les parece bien, tienen mi correo electrónico, ustedes pudieran en algún momento enviarme un correo solicitándome la guía, si no la pueden descargar desde la plataforma del Ministerio de Hacienda, la vía que les parezca más adecuada, que sí es importante que ustedes tomen en cuenta y que consideren de que hay que ir a revisar esa famosa guía para el tratamiento con países que se encuentran en un régimen fiscal preferente porque la va a tener que utilizar para preparar el 982 y para considerar todas aquellas transacciones que ha realizado durante un ejercicio económico. Una de las situaciones que hay que identificar. Dos, pensemos, tengo un proveedor al cual yo le compro más del 50% de mi materia prima, pues automáticamente también es considerado una parte relacionada. Eso por poner en contexto lo visible. ¿Qué puede ser algunas situaciones que nosotros no pudiéramos contemplar? Y es básicamente lo que vamos a estar desarrollando basados específicamente en tres sentencias emitidas por el Tribunal de Apelación de Impuestos Internos y de Aduana, en donde los fallos son a favor de la administración tributaria y por ahí hay un fallo en el cual, por algunas situaciones,
pues revocaron en este sentido lo que es la sanción. Y para eso, pues, bueno, importante tomar en cuenta cuáles son los requerimientos que nosotros podríamos tener. Ahora, la gran pregunta y que nos deberíamos de hacer todos, y veo que ustedes pueden dejar acá dentro del chat sus mensajes, si les parece bien, ¿qué creen ustedes que revisa primero la administración tributaria? En la práctica, ¿qué creen que revisa primero? ¿Un estudio? ¿Un informe de operaciones con sujetos relacionados F982, los estados financieros de la entidad o la documentación? Si lo pueden dejar en el chat, se los agradezco. Si alguien puede colocar por ahí, ¿qué creen que es lo primero que revisa la Dirección General de Impuestos Internos? A ver, alguien por aquí está escribiendo. ¿Qué creen que es lo primero que revisa? ¿El estudio? F982, estado financiero, documentación. Si gustan, dejémoslo A, B, C, D para que sea un poquito más. Ok, por acá nos dicen que puede ser la documentación. ¿Alguien más quisiera participar? ¿Qué creen que puede estar revisando en primera instancia la administración tributaria respecto a precio de transferencia? Pues bueno, ¿saben qué es lo primero que revisa la administración tributaria? Pues básicamente lo primero que revisa es el F982. ¿Por qué es lo primero que revisa, en este caso, la administración tributaria? Sencillo. ¿Qué es lo primero que le entregamos a la administración tributaria? No tenemos en base a un requerimiento presentar el estudio. Los estados financieros llegan, si bien es cierto, precisamente porque nosotros podemos presentar, ya sea dentro de la declaración del impuesto sobre la renta, cuáles son nuestros resultados del ejercicio, y adicional en el dictamen fiscal se presenta un juego completo de estados financieros. Pero ¿qué llega primero en el orden cronológico? Si nos damos cuenta, nuestro orden cronológico en materia tributaria, específicamente en el área de precio de transferencia, en la primera regulación tenemos a más tardar dentro de los 3 meses siguientes al ejercicio finalizado la presentación del 982. Ah, ok. ¿Cuándo es eso? Pues pensemos marzo, por ahí pudiera variar en algunas ocasiones porque puede existir alguna situación como lo que es un periodo de vacaciones. Adicional, después de esto, ¿qué nos lleva? La declaración del impuesto sobre la renta. Ah, pero Daniel, o sea, presento el 982 y después la declaración de renta. Sí, pero usted dice que tienen vinculación. Claro, lo que me permite identificar el 982 es que si he celebrado transacciones con sujetos relacionados y estas se encuentran a precio de mercado conforme a lo que establece el artículo 62A del Código Tributario. En esa situación, pues, al determinar, ok, hay un cumplimiento perfecto, no hay una determinación o un impuesto complementario a la base imponible. Pero primero le presento el 982 a la administración tributaria, después le presento la declaración del impuesto sobre la renta y después, si estoy obligado, le presento el dictamen fiscal. ¿Hasta cuándo cierra el ciclo la administración tributaria? Pues precisamente con el dictamen fiscal, porque hay una obligación por parte del auditor, según el artículo 135 en el literal F, que establece de que debe de colocarse dos párrafos. Uno, que establece básicamente lo que es la situación dentro del dictamen, la situación con partes relacionadas, y luego, si es que ha presentado el 982, lo deja ya en un párrafo en el informe. Esto conforme la norma de aseguramiento del cumplimiento de las obligaciones tributarias, la ANACOT, que básicamente da la estructura para poder determinar estos cumplimientos en materia tributaria, específicamente del auditor fiscal. Entonces, ¿cuál es la primera fotografía que tiene la administración tributaria? El formulario 982. El formulario 982, pues básicamente está compuesto por lo que es estas tres situaciones. Una, operaciones con relacionados, otra que tiene que ver con la documentación comprobatoria y otro que tiene que ver con los análisis de las operaciones. Esa es la estructura del informe de operaciones con sujetos relacionados. ¿Qué significa esto? Bueno, antes de leer la parte legal o lo que el artículo que da vida a la presentación del 982, pensemos por un momento en estos tres apartados. El primer apartado, bueno, operaciones con sujetos relacionados. Interesante. Para el llenado de este informe de operaciones con sujetos relacionados,
También tenemos un manual que surgió allá por el 2019, en el cual la administración tributaria, después de venir de un cambio gradual, veamos así, de diferentes versiones de este informe, porque la primera versión, si no mal recordamos, pues básicamente era decirle quiénes son mis partes relacionadas y que se había cumplido o no con algunas situaciones. Posterior, la segunda versión, pues ya incluyó criterios de comparabilidad, es decir, ya tenía un grado más técnico para poder determinar si había un cumplimiento o no en materia de precio de transferencia y sobre todo informarle a la administración tributaria. En el momento en que yo le informaba a la administración tributaria, perfecto. Ahora, la administración tributaria quería un poquito más de información y es válido cómo ellos podían hacer sus análisis. Y en la tercera versión, pues bueno, ya empezaron a incluir algunas otras situaciones, si habían elementos de ajustes y adicional, quién había en este sentido elaborado el estudio de precio de transferencia. Es decir, lo había elaborado el contribuyente, lo había elaborado un tercero independiente. Indiferentemente de quien lo vaya a elaborar, debe de contar con un grado técnico y con las herramientas suficientes para poder desarrollar esa situación y sobre todo el conocimiento para poder identificar precisamente esto que queremos hacer ahora, esos riesgos que son invisibles en el 982. Entonces, en este sentido, pues básicamente tenemos que la versión 4, cuando ya viene con este manual por la presentación electrónica, pues básicamente porque pasamos del papel a la versión electrónica, que fue un gran avance realmente, pasamos a lo que es este apartado que es muy importante, el análisis de las operaciones. ¿Y por qué desde mi punto de vista es el más importante? Bueno, primero, porque acá le estoy dejando básicamente todo lo que tiene que ver con mi análisis en materia de precio de transferencia. Yo no puedo venir e inventarme los datos. Sería un grave error. Correr el riesgo como contribuyente de decir, bueno, no, Daniel, fíjese que yo hice mi estudio en el 2024 y yo creo que se siguen manteniendo los rangos del mercado de las comparables. Yo lo mismo le voy a poner más o menos 2, 3 hacia arriba o hacia abajo. Ahora, si la declaración es, o este documento es una declaración jurada, ojo con el riesgo. Y son errores que se cometen. Porque nosotros tenemos conocimiento, por ejemplo, de algunos contribuyentes que dicen, bueno, fíjate que yo lo hice solo un año y los siguientes años copié y pegué. O pegué estados financieros de comparables del año anterior. Eso no se puede hacer. Es un gran error. Y el análisis de la operación, para los que ya han tenido la oportunidad de elaborar este informe, pues no me dejarán mentir que hay que tener un estudio de precio de transferencia, hay que tener un análisis en materia de precio de transferencia técnico, robusto, para poder determinar cuál fue la metodología utilizada, cuáles fueron los criterios de comparabilidad, si existieron ajustes, los rangos o un valor único comparable. Eso en donde lo encontramos en un estudio de precio de transferencia. Y estamos en tiempo. Si alguien de los que está presentes, pues todavía no ha tomado la decisión de hacer un análisis en materia de precio de transferencia, y ojo, en base al artículo 124, y dejemos de lado el 124, lo voy a poner más simple. Si durante el ejercicio económico comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025 realizó operaciones de ingreso, egreso, activo o pasivo con partes relacionadas indistintamente del monto, está obligado a determinar que esas transacciones se encuentran a precio de mercado. Así de simple. Daniel, pero sí, pero yo no supero esos 571.429 que usted tiene en pantalla. No importa, lo debe de determinar. Debe de determinar que las transacciones se encuentran a precio de mercado. Porque en un proceso de fiscalización seguramente le pueden decir, sí, no le aplica el 982, está bien, estamos de acuerdo, no llega al umbral, pero sí tuvo transacciones. ¿Y cómo lo puede demostrar la administración tributaria? Pues evidentemente lo puede demostrar de diferentes maneras. Una de ellas, bueno, estamos por presentar el 915. ¿Y el 915 qué es? El listado de los accionistas.
Básicamente lo que estamos es a punto de entregarle a la administración tributaria, mira, estas son mis partes relacionadas. Y ahora ellos pueden identificar si ha tenido transacciones con ellos. ¿Cómo? Claro, sí, cuando le presentamos los anexos en las declaraciones del impuesto a la transferencia de bienes muebles y prestación de servicios, pues automáticamente le estamos diciendo a quién le vendemos y a quién le compramos. Entonces, ¿ustedes creen que ellos no pueden cruzar información? Claro que sí. Claro que pueden cruzar información e incluso indagar si ha tenido una transacción con una entidad que está ubicada en un país de bajo nula tributación. Ellos tienen las herramientas para hacerlo. Entonces, si ellos tienen las herramientas, pues básicamente podemos tomar en cuenta de que pudieran identificar que hay transacciones y que hay que determinar el precio de mercado. En ese sentido, bueno, tenemos que tomar en cuenta que hay una obligación. Ahora, pensemos, si aún así, bueno, yo ya me di cuenta que si tengo, y ojo, algo muy importante, recordemos participación, dirección, control e influencia significativa. No podemos dejar de lado lo que establece el marco de referencia o lo que es el marco de referencia para El Salvador, que es la base contable de NIF para pymes o NIF completas. Y por ahí, en las normas internacionales de información financiera, tanto para pymes como para las completas, me dice que vamos a tomar en cuenta la influencia significativa cuando es arriba del 20%. Y eso también vale. Y cuando hablamos de influencia significativa, cuando vamos y leemos la normativa técnica, nos dice que quien pueda tomar decisiones sobre las políticas financieras y las políticas fiscales de una entidad. Ahí también hay, veamos así, un rango, o veamos así, o veámoslo de esta manera. Ahí tenemos entidades que pueden ser vinculadas o relacionadas. Se puede tomar un mismo administrador también. Entonces, ojo, porque la obligación nace cuando yo tengo operaciones con sujetos relacionados. Esa es una obligación sustantiva para determinar que estamos a precio de mercado. Pero aquí hay una obligación formal bien bonita y bien interesante. Dice, el artículo 124A del Código Tributario establece que los contribuyentes que celebren operaciones con sujetos relacionados o sujetos domiciliados constituidos o ubicados en países, estados o territorios con régimen fiscal preferente de baja o nula tributación o paraísos fiscales durante un ejercicio fiscal y tales operaciones, ya sea en forma individual o conjunta, sean iguales o superiores a $571,429. ¿Qué es lo que deben de hacer estos contribuyentes que tuvieron operaciones con sujetos relacionados considerando lo que está ya en el 199C? Dirección, participación accionaria, control, influencia significativa, misma unidad de decisión de mando, un establecimiento permanente, proveedores a los cuales yo les compro materia prima arriba del 50%, los casos más puntuales. Y adicional, he tenido transacciones con sujetos en un régimen fiscal preferente, bueno, y estas de forma individual o en conjunto superan los 571,429, pues bueno, hay que presentar, fíjense, ¿cómo lo dice? Presentar un informe de las operaciones que ejecute con dichos sujetos a través de los formularios que proporciona la administración tributaria. Ojo, y aquí está el kit de todo, con los requisitos y especificaciones técnicas que disponga para tal efecto. Ojo, un informe de las operaciones que ejecute con dichos sujetos a través de los formularios que proporciona la administración tributaria con los requisitos y especificaciones técnicas que ésta disponga para tal efecto. Para eso está el manual del que les estaba platicando. Un manual que muchas veces se deja de lado. Por nuestra parte, como consultores, pues es nuestro deber empezar a identificar todas estas banderas y externarlas en los compromisos que han caído sobre nuestra responsabilidad. De tal manera que busquemos la manera de cumplir con esos requisitos y esas especificaciones técnicas que requiere la administración tributaria. ¿Cuándo debo de presentarlo? Bueno, a más tardar dentro de los 3 primeros meses siguientes de finalizado el ejercicio fiscal. Vamos por partes. Igual vamos a identificar algunas sentencias y traigo algunos extractos de algunas sentencias. Pero pensemos por un momento, ¿cuáles pudieran ser algunos requisitos y especificaciones técnicas? Bueno,
El primer apartado que tiene que ver con las operaciones con sujetos relacionados, lo que me está requiriendo es que yo le deje claro a la administración tributaria quiénes son mis partes relacionadas. Entonces, no puedo omitir. Si tuve una transacción, no puedo omitir no presentarla con una entidad que sea considerada como sujeto relacionado. Y ya lo dije, y perdón, no me voy a cansar a lo largo de esta sesión. El 199C y el 62A me dice quiénes son considerados sujetos relacionados. Y para eso necesitamos el listadito. Y si ustedes necesitan el listado, pues déjenmelo si quieren aquí en el chat y yo se los coloco por si no lo tienen o si no, mándenme un correo electrónico. Ya tuvieron la invitación por ahí y yo se los envío sin ningún problema. Y si no, si hay alguien pues que tiene un consultor que no seamos nosotros, pues pídaselo. Dígale, ¿me podés proporcionar cuáles son el listado de los países de bajo nivel de tributación que aplican, ojo, al 2025? Que aclaro, la guía que ustedes tienen que tener es la del 2024, porque la del 2024 aplicaba para el 2025. Nosotros tenemos nuestros mecanismos de cómo darle a conocer en los compromisos que tenemos cuáles son los países, estados o territorios debajo de la tributación para que lo puedan identificar y nos puedan decir. Ojo, es una tarea en conjunto, entonces hay que ir a identificar esa situación. Ahora, yo ya identifiqué quiénes son mis partes relacionadas. Dentro de este apartado de operaciones con sujetos relacionados hay algunas especificaciones técnicas. ¿Cuáles son? El grado de vinculación, en dónde está ubicada, en este caso, mi parte relacionada, el país, el domicilio, adicional, el número de identificación fiscal o el número de identificación tributaria. En El Salvador, pues los análisis son tanto para compañías que estén domiciliadas como no domiciliadas. Entonces, ojo con esa situación. ¿Cuál es el tipo de transacción que yo realicé con mi parte relacionada? Y ahí hay algo bien importante. Volvemos a los requisitos y especificaciones técnicas, la codificación. Y aquí no me dejarán mentir que la codificación es cerrada. Y no estoy juzgando a la administración tributaria para nada. Simple y sencillamente es compra de bienes, venta de bienes, servicios administrativos, servicios, asistencia técnica. No tengo todo veamos así, el listado que proporciona la administración tributaria cuando uno va y requiere un número de registro de contribuyente. No tenemos ese listado. Y alguien podrá decir, Daniel, pero es que mi actividad es bien especializada. Bueno, y esta transacción es bien especializada por lo que se hace. Ok, busquemos aquella codificación que mejor se adecue a la naturaleza de la transacción para evitar cualquier error técnico dentro del formulario 982. La primera pregunta, y algo bien importante, siempre hay que revisar los montos de lo que yo he acumulado durante un ejercicio económico para determinar que lo voy a declarar. Porque hasta por $10 pudiera ser una inconsistencia dentro del formulario 982. Un error dentro del 982. Ojo con esa situación. Por eso es importante empezar en tiempo con un análisis en materia de precio de transferencia y crear una cultura, que básicamente eso es lo que queremos hacer nosotros a lo largo de este año, crear una cultura en materia tributaria, porque no tenemos esta materia en el día a día. Y es importante crearla para que estemos conscientes del impacto que puede tener económico dentro de una entidad. Una vez he terminado todo el apartado de operaciones con sujetos relacionados, ya estoy claro que le estoy diciendo a la administración tributaria, estas son mis partes relacionadas. Entonces volvemos al punto. Quiere decir que conforme a lo que platicábamos, pues lo primero que revisa la DGI es el 982, porque es lo primero que tiene en sus manos. Entonces, ya revisó la operación con los sujetos relacionados, ok, la documentación comprobatoria. Bueno, esto bastará con que en un proceso de fiscalización la administración tributaria toque la puerta y requiere y le diga, podrían brindarme el estudio de precio de transferencia que ustedes han realizado para poder determinar en base al 62A que se encuentran a precio de mercado y lo entrega. Lo hizo usted, lo hizo otro consultor, quien lo haya hecho, lo va a entregar. Y la administración tributaria basada en la guía de orientación DG001-2018 determinará si cumple con todos los requisitos mínimos que ellos establecen.
y aún así puede tener una serie de inquietudes. Algo importante, dentro del apartado de operaciones con sujetos relacionados hay que determinar si existió o no existió un análisis a la operación. Y ya vamos a platicar por qué sí hay análisis y por qué no hay análisis en algunas operaciones. Y finalmente en el análisis de operación, pues bueno, ya lo comenté, es básicamente un extracto del estudio del análisis en materia de precio de transferencia. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si yo, pues, no presento el formulario 982? Si lo presento sin cumplir con las especificaciones o los requisitos técnicos que requiere el manual que la administración tributaria ha proporcionado para el usuario. Bueno, fácil, sencillo. Les hago el ejercicio bien fácil. Vayan y si ustedes tienen el acceso directo a sus estados financieros, vayan, pensemos en la ecuación contable. Activo menos pasivo igual a patrimonio. Las normativas técnicas dicen, bueno, es la parte residual, dicen, del activo y el pasivo. Entonces, la porción que corresponde al patrimonio, si tiene un superávit, quítale el superávit. ¿Qué compone el patrimonio? El capital social mínimo, el capital variable, reservas, utilidades acumuladas, pérdidas si pudiera existir, una compensación por ahí, un neto. Bueno, si tiene el superávit, pues el superávit, si no, pues no tiene superávit. Entonces, ese importe de esa línea de su balance de comprobación de su estado de situación financiera que dice patrimonio, lo va a tomar y lo va a multiplicar por el 0.5%. Daniel, eso es demasiado. Sí, claro. Nosotros hemos visto multas hasta de $220,000 acá en El Salvador. En Panamá, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de ver mucho compromiso en el exterior. Panamá es uno de los mercados más fuertes que nosotros vemos. Multas de 60,000, 70,000, 80,000 dan miedo. Dan miedo. O sea, pagar 220,000 por un error en una especificación técnica. Así de grave es la situación. Pagar 300,000, 60,000, 10,000, la cantidad que sea, dice que no podrá ser inferior a 3 salarios mínimos. ¿Y a quién le gusta estar pagando multas? Yo creo que a nadie. Entonces, ojo, el artículo 244 en el literal L dice, no presentar. Ah, ok, no presenté. No, 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 yo creo que no llego al umbral. Y si llega al umbral, y ya vamos a ver una sentencia en donde pasó esa situación. No presentar o presentar fuera del plazo legal o remitir sin las especificaciones contenidas en este código o que disponga la administración tributaria en sus formularios, el informe de operaciones con sujetos relacionados o sujetos domiciliados, constituidos, ubicados en países, estados o territorios con régimen fiscal preferente de baja nula tributación o paraísos fiscales. La multa, pues ya la comenté, el 0.5% sobre el patrimonio. No presentar o presentar fuera de plazo. Yo creo que no, 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 a mí no me aplica. Yo entré a la charla porque me pareció interesante que eh, el riego no siempre estaba en el precio y que todo, me pareció que impactaba el nombre. Entonces dije, yo voy a ir a ver qué es lo que pasa. Pero ojo, a nosotros, bueno, y personalmente, en algunas reuniones, cuando hemos tenido que hacer el primer enlace, yo siempre pregunto, ¿qué tipos de transacciones son las que han tenido? Porque a veces me dicen, Daniel, fíjate que me lo están pidiendo el informe porque el estudio, porque el auditor financiero, el auditor fiscal me lo está pidiendo, pero ni tengo la obligación, no llego a los 571,429. Y cuando empezamos a indagar, quizás sí las operaciones llegan a 400,000, a 500,000, eh, $510,000, ok. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay transacciones de activo o de pasivo? Porque muchas veces no las contemplamos. Y ojo, cuando hablamos acerca de esta presentación del 982, este umbral de los 571,429, estamos hablando pues básicamente que son operaciones de ingreso, de egreso, de activo y de pasivo. Y pensemos en algunas transacciones que pudieran ser de ingreso, egreso, activo, pasivo. Bueno, pensemos en una que pudiera contemplar ambas situaciones. ¿Qué tal un financiamiento entre las partes?
Y ojo, la administración tributaria en sentencias ha determinado que aquellos préstamos momentáneos, no, si yo le presté ahora y me lo va a pagar el siguiente mes, pero no, es sin interés, sin problema, no, si a mí me lo va a devolver. Es una operación común en todos los contribuyentes. Todos los grupos, la mayoría de los grupos lo tienen. No es que fíjate que no tiene para pagar la planilla, no es que fíjate que no tiene para pagar un proveedor, no es que no fíjate que no tiene para pagar esta obligación. Entonces, como nosotros tenemos plata, se lo estamos dando y no, ellos me lo pagan después o después compensamos entre las partes. Después compensamos y hacemos una compensación de las cuentas. La gran pregunta es, y que la Administración Tributaria en una sentencia del Tribunal de Apelación de Impuestos Internos lo deja muy explícito. ¿Esa sería una condición de mercado? ¿Estaría dispuesto este contribuyente? Pensémoslo así, pongámonos en el lugar. Ustedes, como parte de un grupo o empresas que representan a una entidad que forma parte de un grupo, seguramente pudieran tener estos préstamos. Ahora, si viene Daniel Hernández y les dice, ¿será que me pueden prestar? Voy a poner un valor hipotético, $10,000 porque tengo una obligación que pagar a final de mes. La gran pregunta es, ¿ustedes me los prestarían? ¿Me lo darían sin considerar ningún tipo de garantía? ¿No me cobrarían ningún interés? ¿Creerían solamente en mi buena voluntad de decir, sí, Daniel, me lo va a pagar al final Se ve buena persona y me lo va a pagar al final del mes? Quizá. En una vez que le hice una pregunta a alguien, me dijo, sí, Daniel, está bien, sin problema, la empresa le presta. Claro, estábamos en una situación que estábamos discutiendo una transacción. Ahora, la administración tributaria, ¿qué es lo que empieza a intuir? No es una condición de mercado. No el que está a la par de su domicilio, donde tiene su oficina, le va a tocar la puerta y le va a decir, mira, me prestas $10,000, fíjate que tenemos 2 años de estar aquí a la par y tengo que pagar unas obligaciones. Bueno, ¿y el costo del dinero en el tiempo? Yo voy a dejar de adquirir quizás un inventario. Yo voy a dejar de invertir en un elemento de la propia planta de equipo. Yo voy a dejar de utilizar esa plata para poder generar más beneficios económicos. Entonces, seguramente voy a querer un rendimiento. ¿Y si no me lo paga? ¿Por qué entre las partes relacionadas? Sí, claro, porque se protegen los grupos empresariales. Y eso no es malo. Ahora, hay que tomar en cuenta que hay que considerar políticas en materia de precio de transferencia, incluso para eso. Y la administración tributaria en esas cuentas por cobrar o cuentas por pagar, que son cuentas de activo pasivo que están en nombre de la compañía relacionada o que le he pagado en nombre de mi parte relacionada, pues normalmente las considera que hay que informarlas. Daniel, pero es que no afectan los resultados. Claro, es que allá lo dice cuando determina una operación de ingreso, egreso activo o pasivo. Si estas no van a impactar en los resultados, las va a presentar como activo o pasivo. Los préstamos que pudiera ser. Daniel, pero es que no tiene interés. Claro, el artículo 192A del Código Tributario establece que salvo pacto contrario debería de considerarse una tasa de interés. ¿Y cuál es la tasa de interés que se debe de considerar? La tasa de mercado. Así lo dice el segundo párrafo. Y al decirlo de esa manera, pues bueno, entonces está más que claro de que debe de ser una tasa de mercado, una tasa establecida en la cual yo puedo ir a una banca y solicitar un préstamo y me lo va a dar y voy a tener que pagar un rendimiento. Es la misma situación. Ahora lo dejo en cuentas de activo y de pasivo. Las tiene que informar. No, Daniel, fíjese que llegamos a 571,400. No tenemos esos $29 que faltan ahí. Así que no presentamos. Decretaron dividendos. Sí, decretamos. Entonces hay que informarlo. Pagaron dividendos, sí, entonces hay que informarlo. Daniel, pero no es una operación comercial. Claro, pero yo les dije que en el apartado de operaciones con sujetos relacionados dejamos claro si hay un análisis o no hay un análisis. ¿Cuánto sería el precio de mercado de una acción? Pues básicamente en base a la participación. Salvo que yo esté haciendo una enajenación de acción, una venta que esté haciendo en ese sentido, sí tengo que analizar que fue una venta a precio de mercado. De lo contrario, no es una transacción comercial. Le informo a la administración tributaria. ¿Cómo se llama este documento? Se llama Informe de Operaciones con Sujetos Relacionados. ¿Cuáles me excluye? Ninguna. En ningún momento el manual y el artículo 124 me dice, se excluyen de las operaciones, incluso el concepto de operación es bien amplio. Y en una sentencia la administración tributaria, el concepto de operación lo deja bastante extenso. Y uno dice, o sea, realmente se pueden identificar muchas cosas. Claro, alguien podrá decir, pudieran existir ciertos vacíos. Pues
Evidentemente son esos riesgos invisibles que están pasando por ahí. Si se dan cuenta, hemos hablado hasta este momento acerca de situaciones que quizás no habíamos contemplado, que quizás no habíamos considerado respecto a un activo o un pasivo, y que hay que tomarlas en cuenta, porque si no, aquí lo dice, remitir sin las especificaciones contenidas en este código. Y no vale con solo decir, lo presenté, espérame, lo presentaste, perfecto. Tuve un error, lo voy a modificar, modifique, pero ya queda un rastro. Hay países donde no se puede rectificar la declaración de precio de transferencia. Nosotros no tenemos ese tema. Incluso aquí, si quiere, modifique las veces que quiera. Presente fuera del plazo si quiere, porque no llegan automático a una multa. Pero, ojo, queda un rastro ante la administración tributaria. Y ese es un comportamiento. Y ellos pueden venir y decir, sí, mira, muy bien, en primera instancia presentaste sin las especificaciones y luego modificaste. Te vamos a aplicar la atenuante. Y entonces siempre voy a pagar multa aunque rectifique. Claro, no paga multa cuando rectifica una declaración. Claro que sí. Hay que tomar en cuenta esas situaciones. Y vamos a ver, para ir cerrando esta sesión, vamos a ver algunos casos con algunas sentencias. Veamos específicamente en el Tribunal de Apelaciones de Impuestos Internos, les he dejado por ahí las referencias por si las quieren ir a leer. Son bastante, la verdad es que leer ese tipo de documentos es muy bueno porque pues abre un poco más el panorama. Por nuestra parte, pues es una obligación como consultores en la materia estar actualizados y revisar esto para poder brindar este tipo de charlas, para poder mitigar cualquier tipo de riesgo. Pensemos en esta situación. Ahí está el texto. No lo voy a leer todo, se los dejo ahí para que ustedes lo puedan leer mientras yo les voy comentando un poco, pero en esta sentencia del Tribunal de Apelación de Impuestos Internos y Aduanas, pues básicamente es un caso en el cual un contribuyente presentó el formulario 982 y lo remitió sin las especificaciones técnicas que requiere. Específicamente porque la entidad comentaba que tenía un préstamo con una entidad relacionada o considerada como relacionada, y este préstamo pues evidentemente generaba lo que era un rendimiento, que eran unos ingresos o veamos así, unos intereses que generaba la transacción como parte de la negociación, es decir, había un principal, dentro de esto un plazo, había una tasa de interés, una cuota en donde el canon o la cuota como tal, pues básicamente incluía el abono capital más el interés. Pero resulta que en este sentido, la compañía presentó el 982. Y si bien es cierto, presentó que había un interés que se estaba generando, cuando lo declaró y lo consideró dentro del informe de operaciones con sujetos relacionados F982, no lo contempló como un interés, sino que lo codificó de una manera diferente. Lo dejó como un servicio técnico. Entonces, al identificar la operación, la Administración Tributaria en un proceso de fiscalización se dio cuenta de que el importe que aparece ahí de 180.658, que si eran intereses, no estaban reportados como intereses, estaban como servicios técnicos. Y diría ustedes, no, pero espérate, lo presenté. O sea, sí lo presenté, solo que me equivoqué ahí. Como me dicen a mí en clases, y el procedimiento no vale. Y yo siempre les digo, ¿qué tal si yo soy el que les voy a pagar? Y en vez de darles un cheque por 800, les doy un cheque por 500, porque soy disléxico y se me perdió el número y vi el 8 en vez del 5, lo que ustedes quieran. Hice el procedimiento, emití el cheque, está el documento, hay fondos en la cuenta, lo puedes cambiar. No, pero espérate, eran 800, no eran 500. No, pero valeme el procedimiento, no me lo van a valer. ¿Por qué digo eso en clase yo? Porque eso duele. ¿Qué pasa acá con la administración tributaria? No, mira, fíjate que, pues sí, lo hiciste sin las especificaciones técnicas. Te equivocaste en el código. No era servicios técnicos, era intereses. Ah, ok, perfecto. Y adicional, fíjate que cuando hicimos el proceso de fiscalización, me creerás que nos dimos cuenta que no son 180.000, son 181.000.
Entonces, ¿qué sucede? Sin las especificaciones técnicas contenidas en el código o que disponga la administración tributaria. De hecho, el tener un error en la cantidad también es una inconsistencia dentro de la declaración informativa. Daniel, ¿y por eso me puede multar? Claro que sí. Me puede multar por presentar una transacción con un código que nada que ver, que ni siquiera se asemeja a la naturaleza de la transacción. ¿Qué tiene que ver servicios técnicos con intereses? Pues nada. Quizás si no hubiera encontrado, pues lo hubiera dejado como otros ingresos un poco más general. Daniel, entonces todo lo pongo como otros ingresos. No necesariamente. Lo puede ir verificando según cada naturaleza. Si son servicios administrativos, déjelo como servicios administrativos. Si son comisiones, como comisiones. Si es un reintegro, un reembolso, pues vaya identificando. Pregúntele a su consultor, siéntese con su consultor y que él le pueda ir, veamos así, llevando en el camino para ver cuál es el código que más se adecua a la transacción, porque de eso dependerá también las comparables, que ese es otro tema que platicaremos en otra ocasión. Entonces, si no cumplo con las especificaciones técnicas, si me equivoco en el código y en la cantidad, pues evidentemente voy a tener una situación en la cual la administración tributaria me va a multar. ¿Cuál otra situación pudiera existir? Pues no presento el 982. No, mira, la verdad que no me aplica. ¿Qué tal con los intereses que usted tiene por un préstamo? Y el principal, ¿qué tal en una transacción de financiamiento? En una transacción de financiamiento se puede identificar que hay dos situaciones. Uno, el principal que está recibiendo y dos, los intereses. ¿Y qué pasa? Allá el manual me establece que cuando es una operación de activo o de pasivo, yo las debo de informar. Si estas no están afectando la parte de los resultados, las informo como transacción de activo o de pasivo. ¿Y qué hace el principal? Claro, el principal es lo que yo estoy entregando. De esto se genera un interés, un rendimiento. Este rendimiento que se está generando, pues evidentemente, este sí afecta a resultados, pero la cuenta de activo y de pasivo está vinculada, pero no afecta a resultados. Porque son dos tipos de transacciones. Uno es el principal y el otro es el rendimiento que se está generando. Ah, entonces quiere decir que tengo que tener los dos. Sí, en el ejemplo de los 571,400, pensemos de que tengo un financiamiento y me han prestado $100,000. ¿A cuánto llegamos? 671,400. Entonces sí aplica. Y sí debo de presentar el 982. Daniel, es que a mí nadie me había dicho de que tenía que considerar los préstamos por separado, el interés y la parte del principal. Claro, y no son dos transacciones diferentes. Cuando usted paga el abono capital y el interés, son dos transacciones diferentes. La transacción de activo de pasivo, si bien es cierto, está vinculada porque hay un rendimiento, pero son dos transacciones diferentes. Adicional, dividendos. O pagué a cuenta de pagué a cuenta de una de mis compañías relacionadas. Ah, ok. No, pero fíjate que es un reembolso. Ni lo voy a facturar, sino que era un micropréstamo. Claro. ¿Y en dónde está la prueba? Allá en sus estados financieros. ¿Y qué creen que va a hacer la administración tributaria? Primero tiene el mapa del 982. Luego entra en el proceso de fiscalización. Y al entrar en el proceso de fiscalización, ¿qué es lo que va a pasar? Va a llegar y va a revisar sus registros contables. Y no ahí está todo. Y no tenemos que tener una adecuada segmentación, una adecuada clasificación de los elementos que conforman los estados financieros. Y ahí dice, claro, cuentas por cobrar, partes relacionadas. Dividendos por pagar. ¿Y cuándo fue? ¿Queremos ver el acta? Ah, ok. Fue ahora en el 2025, sí. Y lo declaraste. No, yo no sabía. Ah, pues sí. Eh, tenías ahí ese detalle. Se generó ese riesgo de que como no sabías, no lo reportaste. Daniel, entonces le tengo que reportar todo lo que tengo que ver con mi parte relacionada. Claro, volvemos al punto, informe de operaciones con sujetos relacionados. Por eso la insistencia muchas veces de nuestra parte de estas son las transacciones. Ha tenido transacciones con sujetos ubicados en países o un régimen fiscal preferente, ha decretado dividendos, ha tenido alguna otra transacción, porque, como lo dije al inicio, es un trabajo en conjunto. Y nosotros no estamos de lleno en esa contabilidad. Quienes están de lleno es el departamento contable o quien toma las decisiones sobre las políticas financieras y fiscales. Entonces, por eso preguntamos N cantidad de veces, ¿son todas las transacciones? ¿Hay alguna otra transacción? De esa transacción se desprenden otras transacciones, adicional de que deben de estar debidamente documentadas.
y cumplir con todos los requisitos que establece el código y leyes. Porque esa es otra situación que hay que tomar en cuenta. Y a veces yo indago demasiado y pregunto demasiado algunas cosas y a veces algunas cosas no me hacen clic y digo yo, por tal artículo creería que no, pero bueno, no soy el auditor fiscal de la compañía, pero está en mi deber como profesional de la contaduría pública y como lo que requiere en este caso el código de ética, pues tener la competencia suficiente para decirles, pasa esta situación, evalúenla. Y perdón si en algún momento de los que están aquí presentes que tenemos compromiso con ellos, a veces indago de más y les pregunto algunas cosas y les digo, esto creo que no es así, pero bueno, pregúntenle a su auditor, porque básicamente es ver de qué manera minimizamos cualquier tipo de riesgo. Entonces, ojo, hay que identificar todas las transacciones y ahí podemos incluir dentro de las transacciones operaciones de ingreso, egreso, activo o pasivo, que hay que considerar. Hay que ir a revisar todas las operaciones que he realizado y empezar a segmentar y decir, estas son partes relacionadas, estos son proveedores, estos son países que están ubicados en bajo nivel de tributación. Ok, todo este bloque va para el consultor en materia de precio de transferencia porque lo va a tener que analizar cada una de las transacciones que se hayan celebrado. Se me olvidó revisar el listado o no tuve a la mano el listado de los países de bajo nivel de tributación. Uf, ya se han visto casos en los cuales la administración tributaria pues ya tenía conocimiento por lo que les comento, porque hacemos pagos a los no domiciliados, hacemos las retenciones del 20%, 25% o tasas diferenciadas, hacemos la importación de los servicios cuando hacemos el 13%, hacemos toda esa situación y en base a eso pues vamos determinando y decimos, ok, en esta situación hay una relación y es una entidad que está ubicada en un país de bajo nivel de tributación. Entonces, puedo contemplar y determinar que sí llego al umbral. Y finalmente, el último caso, financiamientos sin intereses, que es lo que hemos estado platicando, también son operaciones y generan una obligación. Esos micropréstamos que se van generando en el día a día, que en algunas ocasiones se pueden generar o se pueden determinar que son reintegros porque yo pagué a cuenta de, hay que considerarlos y hay que presentarlos en el 982. Si se ha permitido que haya una generación de una facturación, de un ingreso-egreso, pues se va por esa vía. Si no, se tendría que ir por la vía de activos o pasivos. Esto para poder minimizar cualquier tipo de riesgo. Entonces, importante, identificar, tomar en cuenta que operaciones hay de cuatro tipos, las cuales deberían de ser consideradas para reportar dentro del informe de operaciones con sujetos relacionados. 982. Por acá creo que tengo algunas preguntas por acá. A ver, déjenme revisar. Siempre hacer el estudio, aunque no se presente el 982, sino yo. Es correcto. Por acá tengo una pregunta. ¿Qué pasa si yo no llego al umbral de los 571.429 y tengo que presentar y tengo transacciones, perdón, entre partes relacionadas? Sí debo de contar con un estudio de precio de transferencia. Si no supero el umbral, el artículo 62A me dice que hay un cumplimiento de una obligación sustantiva, es decir, debo de determinar que las operaciones se encuentran en condiciones similares que con terceros independientes, es decir, a precio de mercado. Ahora, si las transacciones superan los 571.429 dólares, debo de presentar. Y ya vimos todos los riesgos por emitir un documento o presentar un documento sin las especificaciones técnicas. No presentar el 982, vuelvo y repito. Vaya y a su patrimonio multiplíquelo por el 0.5% y me cuenta de cuánto es la multa, la cual no podrá ser menor a 3 salarios mínimos. Ustedes tendrán que ver en su patrimonio. Ustedes determinarán si van a tener el riesgo o no. Que ahora estamos a 77 días para la presentación de la declaración en El Salvador, por si alguien no es de El Salvador que nos está viendo en este momento. Pero estamos a 77 días. O sea, discúlpenme, pero pareciera ser un tiempo bastante largo, pero no, en realidad es corto para poder realizar y recopilar toda la información y los análisis. Eh, ¿Qué pasa con aquellas entidades que presentan el informe 982 pero que no hacen estudio de precio de transferencia? Bueno, importante, si no he hecho el estudio de precio de transferencia, me imaginaría yo que dentro del apartado de operaciones hemos dicho que no hay análisis
y pues evidentemente lo estoy presentando y diciéndole a la administración tributaria con el apartado de la documentación comprobatoria, no tengo análisis y automáticamente los estoy esperando con una taza con café porque seguramente me van a venir a visitar. Si yo tengo transacciones y estoy claro de eso y va a estar reportado en el dictamen fiscal, pero no presento el 982, lo más seguro es que vengan y que me revisen ellos. Y yo creería que tiene mucha más es mucho más efectivo que yo pudiera tener un análisis para poderme defender a no tener nada para defenderme. Evidentemente, para presentar el 982 se necesita un estudio si es que voy a llenar el apartado del análisis económico. Eh, si no se presenta dentro del límite de lo que es el plazo legal, pues evidentemente hay una multa. Eh, Cuando se emite el informe se genera un borrador, cuando se obtiene el final. Esta no la entendí, no entendí la pregunta. Dice, ¿qué sucede si el F982 no se presenta en los 3 meses establecidos por la ley? Y luego dice, cuando se emite el informe se genera un borrador, cuando se obtiene el final. Me imagino que hay un borrador de los estados financieros, no sé, se me ocurre una cosa así, pero bueno, si no, ya vamos a ver si podemos profundizar un poco más. Entonces, el informe dice borrador, claro, porque está para discusión, pero dentro de lo que corresponde al análisis económico, ese es se presenta previo a la declaración informativa, de tal manera que podamos determinar hay un cumplimiento o no en materia de precio de transferencia. Pues básicamente con el informe como tal, pues tiene otras secciones como son los análisis de las funciones, activos y riesgos, entre otras situaciones que hay que revisar y que quizás dentro de algunas funciones pues necesitamos eh, la aprobación específicamente del contribuyente de que todo está bien en base a lo que son, veamos así, los principales clientes, principales proveedores y algunos montos, algunas situaciones que se han contemplado en la totalidad del estudio. Pero la esencia como tal es las transacciones que son necesario tener un documento previo para la presentación del 982. Es básicamente esa situación. Eh, Como para ir cerrando un poco el tema de la sesión de ahora, como les decía, van a ser sesiones a lo largo de este año para poder crear una cultura en materia de precio de transferencia y para que conozcamos. Así de esa manera, todos podemos manejar el mismo lenguaje. Importante, el no presentar el 982 cumpliendo las especificaciones técnicas que requiere el manual, el código, en base a las clasificaciones de actividades u operaciones de ingreso, egreso, activo, pasivo, al tener errores dentro de los montos reportados, al tener inconsistencias en cuanto a las codificaciones de las transacciones que no estén acordes a la naturaleza de la transacción, esas situaciones, aun y cuando yo ya presenté el informe, que pudiera parecer, ya presenté, no hay riesgo, en realidad hay riesgo si hay errores en esas situaciones. De tal manera que al poder identificar, así como lo hemos visto en esta sesión, estos errores técnicos, estos problemas en los códigos, estos problemas que no concilian básicamente la contabilidad con lo que yo reporto en el 982, porque hubieron diferentes situaciones o simple y sencillamente no reporté una transacción de activo pasivo porque desconocía, pues esas situaciones tienen un riesgo que se va a poder materializar en el pago de una multa. Vuelvo y repito, agarre su patrimonio, multiplíquelo por el 0.5% y usted decidirá si va a llevar a ese nivel de riesgo la compañía que está representando. Esto es algo que quería comentarles porque es algo que se ha vuelto eh, muy común, como los errores o algunas situaciones, o como lo decía al inicio de la sesión, algunos riesgos invisibles dentro del 982 y que básicamente se necesita tener este tipo de conversatorios, de charlas, en las cuales podemos identificar que no únicamente es con enviar las transacciones y se acabó, sino básicamente es identificar que se cumplen con todos los requisitos que establece el Código Tributario en el artículo 62A, en el 124A del Código Tributario, contemplando también 199B, 199C y 199D del Código Tributario para poder tener un cumplimiento total en materia de precio de transferencia. Si hay alguna otra consulta o duda, pues la pueden hacer en este momento, pueden escribirlo en el chat, no hay ningún inconveniente. Si no, agradezco mucho
que hayan apartado esta hora para poder hablar de precio de transferencia y si ustedes me lo permiten, pues poderles seguir invitando para las siguientes charlas, porque cada vez vamos a ir incrementando un poco para conocer más la finalidad de un estudio de precio de transferencia y por qué es tan importante y no es únicamente un cumplimiento fiscal, sino es un documento que permite una toma de decisiones y la elaboración de políticas en materia de precio de transferencia, eh, veamos así, adecuadas para dar cumplimiento a los requisitos que tiene la administración tributaria. Por mi parte, muchísimas gracias por su asistencia y por su atención y los estaré invitando para las próximas sesiones. Que tengan un feliz día.